Hola, ¿qué tal compañeros de Prepa en línea CEP? En esta ocasión voy a exponer una pequeña reseña sobre la investigación de los derechos humanos y la multiculturalidad en mi entorno. Estamos en el proyecto integrador, el módulo 8. Mi nombre es Ismael Molina Noyola. Espero les suene interesante todo lo que se va a abordar en este tema. El problema que identifiqué en mi comunidad es el trabajo infantil, que viene siendo dentro de los derechos humanos el artículo 26, que es sobre el derecho a la educación. En mi comunidad es triste ver cuando sales a la calle o simplemente a la tienda, en los cruceros peatonales o, o en la calle, en las esquinas, niños trabajando para ganarse una moneda. A mí en lo particular esto me llena de impotencia, porque un niño debería de estar jugando o estudiando en vez de trabajar. Al hablar de los niños que trabajan, es importante señalar que existen dos tipos de trabajos que pueden desempeñar los niños y niñas, y uno es el doméstico y el otro el económico. Aquí abordaremos el trabajo económico. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural se relacionan porque han ido de la mano y son inherentes. Es decir, no puede hablarse de uno sin referirse al otro. Nuestro país es uno de los más ricos en cuanto a diversidad cultural se refiere, no solo de manera interna, sino también de manera externa. Sin embargo, en la sociedad mexicana no a todo individuo se le da la oportunidad de estudiar, a pesar de que es un derecho fundamental y universal. Cabe mencionar que la educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y perpetuando así los valores de toda una sociedad. Objeto de estudio. Esta investigación es una reseña sobre el derecho a la educación en niños que trabajan en el Estado de México, en este caso Ciudad Nezahualcóyotl. El tiempo estipulado de la investigación será durante el presente año, aplicando el método cualitativo. Es importante que en mi comunidad los derechos de los niños se den a conocer, porque lamentablemente en las familias saben que los niños tienen derechos, pero no los hacen valer, porque la mayoría de las veces los jefes de familia son los que ponen las reglas, porque ellos son los que llevan a veces el sustento, o porque también los niños no tienen de otra. Planteamiento del problema. En la actualidad hay padres de familia que tienen que poner a trabajar a sus hijos, privándolos de que puedan estudiar. Si lo vemos a nivel conciencia, se puede considerar que este acto es una violación al derecho de poder estudiar, pero viéndolo desde una problemática a nivel social, puedo considerar que es un problema también de nosotros, porque muchas veces nosotros discriminamos a los padres de familia por su apariencia o por su modo de hablar, negándoles así el derecho también de trabajar y por consecuencia haciendo que ellos pongan a trabajar a sus hijos por no poder llevar el sustento a sus casas. Este problema desafortunadamente es a nivel mundial, ya que muchos niños trabajan a edad muy temprana. Si se cansan, que solo sea de jugar. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la adquisición de conocimientos básicos, es decir, por la alfabetización. En esta fase, los niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y perpetuando así los valores de toda una sociedad. Es por tanto así una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de mi comunidad. ¿Por qué trabajan los niños?
Los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizan algún trabajo económico son para pagar su escuela y o sus propios gastos, por gusto o solo por ayudar y porque el hogar necesita de su trabajo. Por lo tanto, considero que el gobierno de mi comunidad debe concentrar sus esfuerzos en la educación primaria para hacer las escuelas accesibles y gratuitas para todos los niños, permitiéndoles así aprender a leer y escribir. La educación es un derecho humano, no es un privilegio. Hay que hacer conciencia. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Cómo ha afectado en mi comunidad el trabajo infantil en el presente año en el Estado de México? ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿A qué establecimiento u organización tengo que ir a presenciar una violación de los derechos de los niños? Justificación. Para mí es importante realizar esta investigación para hacer conciencia dentro de mi comunidad que el trabajo infantil es un problema social, ya que como sociedad privamos de trabajar a personas con mucho potencial y talento, nada más por su apariencia o su forma de hablar. La educación como derecho humano significa y justifica que, número uno, el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna. 2. Los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. 3. Hay maneras de hacer que los estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación. Por consiguiente, al ser un problema social, considero que es una violación al derecho que tienen los infantes de poder estudiar. Delimitación espacial. La presente investigación me gustaría que se difundiera en todo el municipio en Ciudad Nezahualcóyotl, pero me conformo con que se difunda dentro de mi comunidad, vecinos y amistades que viven cerca y donde vivo. Población. ¿En qué parte de la población se realizará la investigación? A la comunidad en general de Ciudad Nezahualcóyotl, comerciantes y comercios de mi comunidad y al ayuntamiento de mi comunidad. Marco teórico. Aquí se muestran algunas capturas de pantalla de las páginas de internet donde se sacó la información, las mismas que sirvieron de base para realizar esta investigación. Metodología. Asimismo, el método de investigación que se aplicó o se va a aplicar para hacer esta investigación será el método cualitativo. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales? Para mí estudiar sobre los derechos humanos durante este módulo y enfocarlo en un problema en específico fue muy interesante y a la vez didáctico, ya que el poco conocimiento que tenía sobre el tema se me amplió. Salir a la calle y ver a los niños que trabajan, tomarles fotos, platicar con ellos, me llenó de ternura y a la vez impotencia. También me dio la pauta para que en mi familia se platique más sobre el tema y explicar el por qué no todos tenemos las mismas oportunidades. Fuentes consultadas. Las siguientes páginas van a mostrar las fuentes de consulta. También sirvieron de base para realizar esta pequeña investigación. Desafortunadamente hemos llegado ya al final de esta
reseña sobre los derechos humanos y su multiculturalidad. Espero les haya sido interesante este video y me despido, no sin antes presentarles el siguiente video.